Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. En esta ocasión vamos a presentar la experiencia de un contador. Aquí nuestra invitada. Buenas noches con todos. Quien les habla es Genoveva Berrocal. Soy una contadora. Actualmente estoy trabajando en el área de logística. Soy encargada del área de una empresa dedicada a la distribución, venta y a la conversión de vehículos de GNV y GLP. Cuéntame, ¿por qué decidiste estudiar contabilidad? Bueno, en realidad, con toda franqueza, yo lo que quería es realizarme como persona. Yo lo que estaba buscando es una carrera profesional, la que fuera. Pero cuando fui investigando más sobre lo que trataba la contabilidad, me pareció muy interesante, ¿no? Porque es un apoyo fundamental para las empresas. Esa fue la decisión más importante, la que fue para yo elegir mi carrera, porque estaba yo en una empresa X a la que me ayudó mucho a crecer como persona de forma profesional y quise yo también aportar a la empresa. ¿A los cuántos años empecé a estudiar contabilidad? Yo tenía más o menos 38 años cuando empecé a estudiar, y antes de esto, de repente las personas estarán diciendo por qué a esa edad recién empezaste a estar estudiando. Bueno, yo venía de tener una familia, me había divorciado, ¿ya? Entonces yo lo que buscaba era desarrollarme como persona, ¿ya? Buscaba algo más, para sentirme bien. Y me decidí a todo eso a los 28 años a empezar a estudiar. Tenía 3 hijos, una en la universidad, mis otros 2 hijos estaban en el colegio. Bueno, usted estudiaba y trabajaba. Exacto, yo trabajaba y estudiaba a la vez. Eran momentos muy complicados en el tiempo porque el ser madre, el tener que llegar a casa y también tratar en lo posible de no descuidar también a mis hijos. Yo recuerdo que salía a las 6 de la mañana de mi casa, tenía que dejar la comida lista, regresaba a las 12 porque donde yo estudiaba era algo lejos, a donde yo vivía. Esto me dificultaba mucho en tener que relacionarme con mis hijos, pero yo lo hacía por ellos y no me podía dar por vencida. En base al sueldo que usted ganaba en ese tiempo, ¿le alcanzaba a sustentar su hogar para pagar sus estudios? ¿En algún momento tuvo alguna dificultad y quizás pensó en dejar sus estudios? Wow, qué recuerdos aquellos. Cuando empecé a estar estudiando, yo recuerdo que tenía un día en el puesto donde yo estaba, que era como operaria en ese lugar, ¿ya? Y al día siguiente empecé a estudiar. Yo no ganaba mucho, ¿ya? Ganaba, recuerdo, un poco más del sueldo mínimo, pero ¿cómo lo sustentaba? Me quedaba haciendo horas extras los fines de semana, ya para poder estar cumpliendo a fines de mes con lo que necesitaba. ¿Tiene alguna anécdota donde estuvo a punto de abandonar la carrera? ¿Y cuál fue lo que le motivó a continuar? Tuve varias. En su mayoría fueron personales. ¿Ya? Una que me marcó bastante fue la de mi hija, ¿no? Un día, como yo soy divorciada, como les dije, no le dedicaba mucho tiempo a mis hijos para culminar mis estudios. Mi hijo un día me llamó y me dijo que mi hija no llegaba para la casa del colegio, ¿ya?
yo estuve llamando a su papá y no tenía respuesta alguna. Y mientras yo estaba trabajando, estaba preocupada en dónde está mi hija. Ese día, al terminar mi trabajo, que desde ya uno tiene que estar concentrado en su trabajo, estaba muy preocupada ya. A la hora que tuve que salir del trabajo, por fin me pudo contestar el papá de mi hija y me dijo que estaba ahí. Me contó que mi hija no quería hablar conmigo y esto fue frustrante para mí porque yo sentí que les había dado todo y que mi hija diga eso era como fue un golpe muy fuerte para mí. Y cosas del destino, ese día tenía un examen muy importante. De esos profesores que te dicen, nadie sale vivo de mi clase, ¿no? Y no podía faltar a ese examen. Y estuve a punto de no ir, porque no me sentía bien anímicamente. Pero una amiga mía me llamó. Y normalmente cuando alguien me llama y yo no estoy bien, no contesto, pero mi teléfono, no sé, se contestó solo. Yo respondí la llamada y sin querer le conté a mi amiga lo que me sucedía y ella no dejó que yo le colgara el teléfono y me dijo, no me cuelgues, súbete al carro, ven a estudiar. Y ahí en el camino, y ella me seguía ya hablando, estás ahí, sigues ahí, ¿no? Y esta amiga mía, que la recuerdo con mucho cariño, no me dejó caer. Ella me dijo, vas a venir, vienes, estás ahí. Y de rato en rato me hablaba, me decía, estás ahí, estás viniendo, te estoy viendo, o sea, y hasta que llegué tarde. Llegué tarde. Bueno, eso es otra anécdota más aparte, ¿no? Porque en el trabajo yo había conversado con recursos humanos para poder salir media hora antes, pero que resulta que como estaba a cargo de un área, mi jefe también estudiaba y mi jefe se iba puntualito a las 5:30 y a mí me dejaba con la responsabilidad. Y yo no me podía retirar hasta que no haya culminado con todo. Y eso me hacía llegar tarde a todas las primeras clases. Y cada vez que cambiábamos de ciclo, el profesor que le tocaba la primera clase, al finalizar, como buen profesor, se preocupaba y me preguntaba cuál era el motivo por el cual yo llegaba tarde, hasta que le explicaba, y lo mismo sucedía en todos los ciclos, con todos los profesores que me tocaba la primera clase, ¿no? Y bueno, eso también fue difícil, ¿no? Cuando culminó sus estudios, ¿le fue difícil conseguir trabajo? Bueno, en realidad, en la empresa donde yo estuve trabajando al estudiar, yo entré como operaria. Entré pegando unos adhesivos a los cromos de los autos. La empresa se dedicaba a almacenar autos nuevos que venían ya de puerto, ¿no? Entonces, una de las empresas, porque en realidad era un consorcio, ¿ya? Era el almacenaje de autos, de camionetas, y yo, el trabajo que yo realizaba allí era el pegar unos adhesivos que se llaman vinil a los cromos de los autos. Entonces, así fue como yo empecé en ese lugar. Al día siguiente que yo empecé ese lugar a trabajar, empecé a estudiar, ¿ya? Y pasaron las semanas, me sugirieron por qué no aprendo a hacer tarjado.
el tarjado es la revisión de los vehículos, cómo van ingresando al almacén para poder verificar, ¿no? O sea, en qué estado está ingresando el vehículo. Yo en realidad quise yo aprender, porque siempre quise estar aprendiendo cosas nuevas. Yo no conocía nada sobre ese negocio, ya fui aprendiendo todo. Estaba totalmente pues convencida en que tenía que cuidar mi trabajo. Porque tenía que pagar mis estudios, porque tenía que mantener a mis 3 hijos en ese momento, ¿ya? Y entonces yo creo que mis jefes fueron viendo el empeño, la actitud que le ponía a mis labores. Bueno, como te iba diciendo, entré al área de logística por recomendación de mis propios jefes. Mi jefe tuvo que dejarme ir para poder crecer yo en la empresa, ¿ya? Fue algo nuevo y tenía que enfrentarlo, tenía que tomar esa oportunidad que se me estaba dando. Y así fue como empecé en el área de logística, ¿no? Estuve viendo diferentes cosas como compras, como distribuciones. Estuve también a cargo del almacén en ese momento, ¿no? Y así como me vieron mi jefe y todos mis jefes, otra empresa de la cual éramos nosotros clientes, se comunicó con mi jefa y le sugirió si pudiera yo estar con ellos, ¿no? Y mi jefa me lo dejó a mí, me dijo que yo decidiera. Y siempre nosotros tenemos que pensar con la cabeza. El corazón lo tenemos que dejar a veces a un costadito, no olvidarlo, ¿ya? Dejarlo a un costadito y tenemos que pensar con la cabeza, ¿ya? Yo vi la oportunidad de crecer más profesionalmente, porque en esa otra empresa habían muchas más cosas. También era en el área de logística, pero vi que había más cosas. Entonces decidí pasar a esta otra empresa también como encargada de logística. Y bueno, así hoy en día estoy a cargo del área de logística de esta empresa que se dedica a la venta y distribución de equipos para conversión, y también ellos tienen su taller de conversión, ¿no? Ahí hay muchos insumos, hay muchas cosas. O sea, creo que no nos alcanzaría el este tiempo para yo hablarles de cada una de las cosas que hago yo ahí. Es tremendo, ¿no? También hay más estrés, ¿ya? Pero también es esa adrenalina y me encanta lo que hago. Cada día salgo pilas y termino cansada, pero al día siguiente vuelvo con las mismas pilas porque me gusta lo que hago, me gusta mi carrera, y creo que lo que nosotros deberíamos hacer en nuestras vidas es lo que, o sea, la carrera que deberíamos escoger es lo que nos gusta, no que lo que los papás o lo que los amigos o lo que quien sea que sea nos diga. Tú tienes que estudiar, tú te tienes que dedicar a lo que a ti te guste, lo que tú quieras, porque ¿qué más? O sea, ¿qué más bueno, qué más chévere, qué más bacán que vivas de lo que te gusta, ¿no?